inmediato le damos la bienvenida al profesor César Pérez Guevara. Profesor, buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido una vez más al grano. Hoy nos toca Venezuela, país mestizo. Y en definitiva, yo creo que eso es lo único que los venezolanos conocen y saben la ciencia cierta que somos un país mestizo, de origen mestizo. Y bueno, todo lo que está en él, sobre la mesa en ese particular. Ahora bien, si hablamos de Venezuela, país mestizo, ¿cuáles son nuestros pros de esa situación y cuáles pudiésemos observarlos como contra? Yo creo que hoy en día la mayor parte de los países, de una u otra forma, probablemente no por sus antepasados, antepasados, sino de repente por las últimas 4, 5, 6, 7 décadas, pues ya tienen una población verdaderamente mestiza, pero esto no tiene nada que ver con Venezuela. Entonces, explíquese. Adelante. Profesor. Profesor, ¿me escucha? ¿Me está escuchando, profesor? Ahora sí te escucho. Ahora sí. Ahora sí me escucha. Entonces, un poquito inestable. Ok, no escuchó la pregunta que le hice al principio del programa, ¿se la repito? Por favor. Ok, entonces yo le comentaba que definitivamente vamos a hablar hoy sobre Venezuela, país mestizo, y si algo conocen los venezolanos es justamente ese mestizaje que nos caracteriza. Pero cuando hablamos de mestizaje, vamos más allá. ¿Cuáles son nuestros pros y nuestros contras de ser un país mestizo? A diferencia de otros países que de repente en su pasado se mantuvieron prácticamente, eh, eh, trataron de mantenerse, diría yo, sin que llegase ese mestizaje. Pero yo pienso que la mayor parte de los países hoy en día, después de 7, 8, 9, 10 décadas, pues todos podemos hablar de lo mismo, ¿o no? ¿Cuál es la diferencia con Venezuela? Bueno, buenas tardes, querida Yamil, como siempre. Saludos cordiales a ti y a toda la distinguida audiencia del programa El Grano. Qué bueno hablar acerca de Venezuela como país mestizo. Claro, como bien dices, es poco común que en la actualidad se pretenda hablar acerca de razas puras, ¿no? O de planteamientos que vayan ligados hacia una suerte de hegemonía de un fenotipo en un determinado país, sobre todo porque, gracias a Dios, son ideologías que han sido superadas. Pero, en particular, creo que es totalmente necesario hablar acerca de lo positivo del mestizaje venezolano, porque precisamente el hecho de poder nosotros reconocer que hemos tenido diferentes culturas que han participado en la conformación de nuestro propio ser venezolano, nos da una gran fortaleza, porque nos permite tener diferentes paradigmas para resolver, ¿no? Para resolver problemas, para afrontar la vida incluso, para poder tener mejores relaciones entre nosotros. ¿Y a qué voy yo con esto? En los últimos años se ha pretendido, gracias a la ideología, un tipo de ideología, pretender resaltar exclusivamente las características indígenas, aborígenes, como han querido señalarlas, y africanas de la cultura venezolana, y desprenderse de lo que comentábamos la semana pasada, lo que era el factor español tan importante. Y es precisamente el hecho de que el país pueda aceptar su propia historia nacional, desprendiéndose de cualquier clase de ideología, tomar lo positivo de cada uno de los conformantes de este proceso interesantísimo que fue el desarrollo del ser venezolano, lo que nos va a hacer poder proyectarnos hacia mejores derroteros. Además, lo estamos consiguiendo. Cuando el venezolano, lamentablemente, por primera vez en su historia, en esta breve historia que tenemos como nación, que una vez que hemos roto con España son poco más de 200 años, pero no
hemos enfrentado por primera vez a una gran diáspora, hemos podido precisamente nosotros conseguir similitudes entre las personas que se encuentran en otras latitudes, como el caso en particular de los europeos. Y en gran medida también esto ha ocurrido gracias a lo que fue esa migración europea que recibimos durante el siglo XX, siendo que ahora entonces los nietos de los abuelos que cruzaron el mar lo cruzan, pero en reversa, ¿no? Okay, pero fíjese Esto bien. nos da una fortaleza impresionante. Ah, te escucho, te Okay. escucho. Usted decía que son pocos los países que se han mantenido prácticamente sin esa mezcla de razas. Pero tenemos el caso de Alemania. Alemania luchó durante muchísimo tiempo justamente para evitar ese mestizaje. Ahora, es distinto el mestizaje de Venezuela, que viene desde nuestra colonia prácticamente, donde donde están los africanos, donde están los caribes, donde están los españoles, y donde empieza a llegar muchísima gente. Nuestro mestizaje nace prácticamente con nosotros, pues, a diferencia de otros países, que es un mestizaje que les llega producto de, bueno, de la globalización, o producto de que la gente puede viajar, o producto de que la gente empieza a trasladarse a un país y a hacer vida en otro país. ¿Es distinto o no es distinto? No, yo creo que es un poco más complejo que eso y creo que precisamente en gran medida los males han sido productos de los chauvinismos que han surgido a raíz de los nacionalismos. Incluso estos planteamientos de la raza aria que se hicieron en su momento en Alemania, sobre todo en gran modo gracias a la hegemonía política del Tercer Reich en Alemania, tienen un poco de falsedad porque existía una gran cantidad de tribus germanas, por supuesto, que compartían en gran medida características culturales, pero cualquier cantidad de tribus, ostrogodos, godos, atlanos, suevos, cualquier cantidad de ellos, ¿no? Igualmente aquí en Venezuela, también durante nuestra etapa prehispánica existieron buena cantidad de diferentes tribus indígenas que compartían algún nivel cultural, pero que tenían diferencias fundamentales. Entonces yo creo que hablar en sí, hablar per se de una unidad racial en cualquier país del mundo, más allá de los rasgos fenotípicos, no es demasiado correcto. Porque una vez que uno revise el ADN de esas personas, tienen también a su vez diferentes culturas, diferentes razas que se han mezclado entre sí. Solamente que muchas veces lo evidente ante la vista de cualquier persona puede ser un poco, sí, un poco difuso, O pero sea, no necesariamente es así. okay, Creo que todos los seres humanos en la actualidad, independientemente de dónde vengamos, tenemos un rasgo mestizo. No hay una unidad, no no, hay, por mucha endogamia que haya existido, no hay una unidad racial. podemos inclusive hablar así cuando mencionamos a la gente del Japón, a la gente de la China. Podemos incluir. Igualmente, igualmente, en efecto han sido diferentes pueblos que se han mezclado entre sí, diferentes tribus. Si tú hablas por lo menos con un Pero japonés. profesor, discúlpeme que lo interrumpa. Una cosa es yo hablar de tribus y una cosa es hablar de que Venezuela recibió al europeo, al italiano, al español, al canario, al árabe, de Latinoamérica, al africano, de Latinoamérica, cualquier cantidad, pero nosotros recibimos muchísima gente de otros países. Hoy en día, hoy estas generaciones están muy mezcladas. Usted revisa a cualquier persona, me pongo como ejemplo, y usted pregunta a su abuelo español, su abuela india, su otro abuelo francés, el otro libanés, el otro, y uno va buscando, resulta ser que en el árbol genealógico confluyen cualquier cantidad de nacionalidades, a diferencia de otros países. Por eso insisto en la pregunta si nuestro mestizaje es distinto al resto del mundo. ¿O es Sí, mucho? sí, claro, recuerdo también que nuestra historia es un poco corta, ¿no? Por lo menos nuestra historia nacional a partir de que somos república. Yo creo que eso debe remediarse. Venezuela tiene mucho más tiempo de existencia más allá de la etapa de república, pero eso es materia de otra discusión. Pero sí es mucho más evidente en nosotros la característica mestiza producto de estas migraciones que hemos tenido hasta hace poquísimo tiempo, ¿no? Incluyendo hace 200 años vinieron también una cantidad de alemanes, de canarios, etcétera, en plena independencia,
que también nos ayudaron a elaborarnos como nación. El otro caso con estos pueblos, que son nacionalidades milenarias, como te comento, también en su origen tienen mucho de mestizo, pero por supuesto por los propios avatares de sus procesos históricos y por la propia longevidad del tiempo que ha permanecido unidos, la característica mestiza se ve muy poco a primera vista y al contrario lo que observamos es más bien una unidad de una propia cultura, pero como te digo, en origen es diferente. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero siempre resaltar sobre la venezolanidad como característica de un país mestizo? Es la posibilidad de afrontar diferentes derroteros, diferentes problemas, diferentes grandes retos con muchísimas más armas, dado precisamente lo que ha sido esta fusión de diferentes razas y culturas en torno al devenir histórico de este individuo. Y ello es lo que debe aprovecharse. Es decir, el venezolano del siglo XXI debe por fin, sin ninguna clase de ambaje, reconocerse como un individuo mestizo que tiene tanto características europeas como africanas como indígenas, y que ello más bien le permite disfrutar la vida de un modo distinto, quizás con mayor pasión, quizás con mayor erudición en ocasiones, quizás con mayor fortaleza. Allí está Yulimar Rojas saliendo campeona, rompiendo nuevamente un récord mundial gracias a esa bienhechura que tiene como físico, ¿no? Y como propia capacidad de tener este tesón y seguir hacia adelante. Yo creo que esto es lo que el venezolano puede descubrir. Por una parte puede tener grandes intelectuales, por otra grandes deportistas, por otra hombres de talento, hombres de particular relevancia en diferentes asignaturas. Esto es lo que nos permite o lo que nos da el gen mestizo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que por supuesto, cuando los otros países que han permanecido sin ninguna clase de migración durante grandes cantidades de tiempo y se han enfocado en ciertas o determinadas labores, lo consideramos bueno en ello. El venezolano en principio, al menos en potencialidad, puede desarrollar desde científicos hasta grandes atletas, hasta grandes peloteros, hasta grandes futbolistas, hasta grandes científicos, matemáticos, es una cosa interesantísima. Y esto es lo bueno de este rasgo del mestizaje. Okay. Entonces, podemos decir que con toda propiedad que el hecho de venir, de ser producto de un mestizaje, es justamente lo que nos da esas características que de repente el mundo entero no termina de entender del venezolano, porque confluye en el venezolano un montón de características por demás interesantes que de repente la gente no termina de entendernos, no termina de entendernos. Hoy en día, por ejemplo, con todo lo que estamos viviendo, la gente dice, yo no puedo creer que ustedes con todo lo que están pasando todavía puedan seguir sonriendo y todavía puedan hacer chistes de su drama en particular. Y probablemente esa sea una de las características para que el venezolano no baje la cabeza y no acepte que le pongan un ladrillo en la cabeza como para evitar que siga de pie y que siga guerreando. ¿Será eso? Sabes que de hecho, como siempre, tú acabas de dar en el clavo. Acabas de tomar el martillo y has dado exactamente en el clavo. Porque usualmente las etapas migratorias de los grandes grupos humanos en las diferentes etapas de la humanidad se observan en un primer momento como derrotas, como personas que aceptan su pérdida y ya se encuentran derrotadas. Y no es eso. El que es capaz de emigrar de su país para emprender en un nuevo destino es una persona que no se encuentra derrotada. Es una persona que lleva grandes niveles de resiliencia. Y siendo que Venezuela ha sido la cuna, ha sido el cobijo de una buena cantidad de migrantes, vamos a llamarlo, este sentimiento de levantarnos a pesar de lo que ocurra, de luchar por lo nuestro, de seguir afrontando cada dificultad con una buena cara, incluso con un chiste, nos viene precisamente de esto, de esta gran cantidad de inmigrantes que decidieron intentarlo nuevamente. Los primeros grandes inmigrantes que tuvimos en nuestra historia fueron los propios españoles, cuando comenzaron aquí a realizar ciudades y a plantear los segundones en buena manera de las familias hispanas unos nuevos destinos. Entonces, mira desde dónde nos viene, ¿no? Esta resiliencia, estas ganas de intentarlo de nuevo, esto no rendirnos,
y en el caso de que no podamos en una parte, pues intentarlo en otra. Esto también nos viene allí, como bien señalado. Ahora bien, ¿ese mestizaje se mantiene puro o no? Me imagino que ese mestizaje con el devenir del tiempo va cambiando. Hoy en día tenemos, obviamente, una influencia pues más europea probablemente que latinoamericana, digo yo, o viceversa, no lo sé. Pero la pregunta es si ese mestizaje original de sus orígenes va cambiando con el paso del tiempo o no. Fíjate que sí, por supuesto que esto es como una ensalada que a ti te guste mucho y le coloques muchos ingredientes sabrosos y luego vayas a otro lugar y veas, a esta gente le echa pimienta, no le añades pimienta entonces y te gusta un poco más. Este, este mestizaje que tenemos los venezolanos se ha seguido enriqueciendo y ahora que salimos al extranjero, vemos cómo nuestra cultura puede entrar en contacto con otras y enriquecerse con las mismas y al haber nosotros enriquecer también a aquellas que nos están recibiendo. Entonces este proceso permanece allí y conseguimos muchísimas semejanzas, muchísimas diferencias, pero siempre seguimos saliendo hacia adelante y ahora el venezolano, el buen venezolano, no los bandidos que como todos los países también tenemos una buena cantidad de ellos, sino aquellos que salen a inmigrar, a intentarlo con honestidad, con emprendimiento, con arrojo, con resiliencia, son también particularmente valorados. Yo por lo menos te pondría aquí el caso de España. Vaya que en buena parte de la península ibérica hoy en día nos tratan bastante bien cuando vamos. Este es venezolano, este viene a trabajar, te viene a echarle pichón. Mira, dime un chiste, cuéntame algo. Allí está esto, ¿ves? Y date cuenta cómo este proceso hace que continuamente nos renovemos dentro del mestizaje. Son planteamientos que no se suelen hacer, son planteamientos que no se suelen resolver, pero ese ser venezolano, eso que somos, cómo nos sentimos, lo podemos descubrir en gran medida precisamente en el contacto con los demás. Y ahora que hemos debido salir del país, dado este lamentable proceso que hemos estado viviendo en los últimos años. Indiscutible. Bueno, profesor, son las 12:30 y prácticamente cuando uno conversa con usted el tiempo pasa definitivamente volando. Pero vamos a agarrarnos 3 minutos más para redondear. Entonces podemos decir que Venezuela, país mestizo, se mantiene como tal independientemente de que la ensalada, como dice usted, de nuestro mestizaje vaya cambiando de ingredientes, seguimos siendo un país mestizo. Ahora bien, ese ser país mestizo lo podemos ver al 100% en positivo, porque nos ha generado todas esas características que hoy en día podemos ver cómo se adaptan, se juntan con otros países y no hay un rechazo, hay un entendimiento per se de la situación, la cultura es más o menos la misma. Eso nos ha hecho que el venezolano cuando sale del país no se sienta perdido. ¿Por qué? Porque independientemente que no maneje la lengua, entiende la cultura, que es una cosa bien genial, ¿no? Ahora, ese mestizaje lo podemos observar en nuestros próceres, ya para finalizar, en algunos de ellos, ¿correcto? Sí, claro, claro, profundamente. Yo creo que Venezuela es, no creo, estoy plenamente convencido. Si usted revisa, querido oyente, la caterva de próceres de los diferentes países hispanoamericanos, usted observará los más mestizos precisamente en Venezuela, ¿no? Aquí les tengo un ejemplo, por lo menos. Está preguntando. Aquí a mis espaldas ustedes observan, en primer lugar, a este hombre que ustedes observan allí, que es Pedro Camejo, el negro primero. Nada más y nada menos que un africano, ¿no? Héroe de la independencia de Venezuela. Aquí al lado, ustedes observan a Juan Germán Rossio. Juan Germán Rossio era hijo de un italiano con una indígena, con una descendiente de indígenas, el primer redactor de nuestra constitución, de nuestra primera constitución, del Acta de la Independencia y todas las cosas maravillosas. Y este que ustedes observan allí es Francisco de Miranda, un Francisco de Miranda que era hijo de emigrantes canarios, pero a su lado ustedes van a observar a José Antonio Páez Herrera. José Antonio Páez que
o de pueblo llano. José Páez, aún blanco, tenía el pelo bastante ensortijado. Entonces no ha faltado que diga que José Antonio Páez fue el primer gran bachaco de la historia de Venezuela. Era rubio con el pelo. Claro, el caso de Bolívar no es así, que es el libertador y es la figura central. Bolívar es descendiente de hispanos, de su gran abuelo, Simón de Bolívar, viene de la Puebla de Bolívar, allá en el País Vasco. Y salvo algunas conjeturas que se han pretendido señalar, diciendo que Bolívar tuvo una fulana abuela que haya sido de etnia africana, ustedes observen en el Libertador los rasgos de un hombre venido del País Vasco. Solo que el Libertador era bastante moreno de tez por las grandes faenas que realizaba a sol abierto y que obviamente hicieron que estuviera tostado, pues un hombre blanco. Ahora usted lo ve en conjunto y usted va a observar que nuestros próceres tenemos desde africanos, descendientes de indígenas, hombres pardos y hombres blancos también. Es una maravilla. Es una maravilla. Bueno, ahora sí, profesor, lo despido porque ya nos pasamos del tiempo y ha sido de verdad un gusto. Ya sabemos que el lunes 28 vamos a hablar del prócer de mi preferido, como lo llamo yo, de don Francisco. Miranda. Ahí está, de Miranda nos toca el lunes 28. Así que no se lo pierdan porque van a descubrir muchísimas cosas interesantes de este personaje que es multifacético, definitivamente. Yo creo que todo lo que queremos lo tenía Miranda. Todo, absolutamente todo. Pero bueno, de eso hablará el profesor César Pérez Guevara el próximo lunes 28. Mil gracias por su participación nuevamente los lunes en Al Grano, la historia, en Al Grano de la mano del profesor César Pérez Guevara. Mil gracias, profesor. Hasta el próximo lunes. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Bien, nos vamos con un compromiso de caraotaradio.com y al regreso venimos con nuestra próxima invitada que ya la tenemos aquí en los espacios de caraotaradio.com.